Hello. She sometimes reads for an hour before going to sleep. For an hour, durante una hora. Decimos por o por una hora en inglés. For an hour. She sometimes reads for an hour before going to sleep. La expresión to go to sleep, ir a dormir, realmente no significa eso. Significa quedarse ya dormida. To go to sleep es dormirse. Leo una hora, durante una hora y antes de más o menos dormirme, quedarme dormido. She sometimes, mira mi boca, sometimes, cierro la boca 2 veces con las 2 M's. Sometimes, si decís sometimes, son tiempos de sol, no son algunas veces. She sometimes reads for an hour, before going, before es preposición. Por lo tanto, going, gerundio. She sometimes reads for an hour before going to sleep. Hola y bienvenidos a la clase 102. Esta clase vamos a ver la frase She sometimes reads for an hour before going to sleep. A veces lee por una hora antes de ir a dormir. Y ahora nos centraremos en la primera parte de la clase. She sometimes. Te pongo a prueba. ¿Te acuerdas otros adverbios de frecuencia que hemos visto en otras clases? Occasionally. Muy bien. No decimos occasionally. Occasionally. Y también normally. Y ahora nos centraremos en sometimes. A veces. Sometimes. No decimos sometime. Sometimes con la S al final. She sometimes. Una vez más conmigo. Perfecto, she sometimes. Veamos algunos ejemplos. I sometimes come to work by car. A veces vengo a trabajar en coche. I sometimes. We sometimes meet on Wednesday after work. A veces quedamos los miércoles después de trabajar. Sometimes. Y no decimos we meet sometimes. Es we sometimes meet. Antes del verbo principal. Perfecto. Yo, 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 it's me, your favorite DJ live for you. Here I have 2 discs. A veces ella, pero no sé en qué orden los debo mezclar en inglés. Let's see. Play. A veces ella. Sometimes she. Sometimes she. No. Doesn't sound right to me. ¿Y si lo cambio? She sometimes. She sometimes. Así me gusta más. She sometimes. A veces ella. She sometimes. ¿El orden te parece bien a ti? A mí sí. She sometimes. Eso es. She sometimes. Now, with more lyrics. She sometimes has breakfast at home, for example. And she sometimes has breakfast alone. Okay? So, say it. Good? Okay, all together. She sometimes has breakfast at home. She sometimes has breakfast alone. Again, she sometimes has breakfast at home. She sometimes has breakfast alone. Es que es rima. She sometimes has breakfast at home. She sometimes has breakfast alone. Ahora nos centraremos en la segunda parte de la frase. Reads for an hour. Sí, necesitamos esa tercera persona S al final del verbo leer. Read. Reads. Reads. Quiero oír esa S. Reads. Muy bien. She reads for an hour. Decimos por una hora, o a los españoles no hace falta decir lee por una hora, pero en inglés sí. She reads for an hour. Qué raro, la palabra hour que empieza con H tiene an enfrente. No decimos a hour, an hour, porque es un sonido vocálico. An hour. Tienes que juntarlo, si no suena muy muy raro. She reads for an hour. Veamos algunos ejemplos. Mr. Reynolds drives for an hour to get to work. El señor Reynolds conduce una hora para llegar a trabajo. Drives for an hour. Muy bien. Y ahora vemos la palabra del día. Linterna. Torch. She reads
for an hour before bed. She uses a torch. Utiliza una linterna. Tienes que dejar el producto durante una hora. You have to leave the product during 1 hour. During 1 hour? What a mess! Durante una hora jamás se dice during 1 hour. Se dice for an hour. Dilo conmigo, for an hour. Not for 1 hour, for an hour, for an hour. Eso es, for an hour. Esto lo voy a corregir. A ver, you have to leave the product for an hour. Es que qué sucio. ¿Cómo voy a usar un producto así? Esto está fatal. You have to leave the product for an hour. Yo voy a llamar a esta empresa. Hello, you have to leave the product for an hour. En inglés, durante una hora se dice for an hour. ¡Ja! Bien, pues parece que mi trabajo está hecho. Yo voy a ir a leer durante una hora. I'm gonna go read for an hour. Ahora a por la última parte de la frase. Before going to sleep. Aquí before funciona como una preposición y por eso el verbo que lo sigue es en gerundio. Before going, not before to go. Before going. Before going, en este caso, to sleep. Antes que se duerme. Before going to sleep. Y no queremos ir asleep. Perfecto. Before going to sleep. Veamos algunos ejemplos. Before going to sleep, he has a glass of milk. Antes de ir a dormir, se toma un vaso de leche. He has a glass of milk. Yo también. Before going to sleep, I have a glass of milk. Y ahora, la frase entera. She sometimes, nunca decimos she sometime. She sometimes reads, no olvidas la tercera persona ese. She sometimes reads for an hour, no a hour. She sometimes reads for, no olvidas el for an hour before going, perfecto, before going, más gerundio, to sleep. Do you read for an hour before going to sleep? I read for an hour before going to sleep. Well, it's bedtime. Yeah, that's right. Sometimes I work so late that I just sleep here at the office. But before going to sleep, I have to do a few things. I have to check my emails before going to sleep. Check my messages before going to sleep. Check the cables before going to sleep. Claro, se dice before going to sleep. Before going to sleep. Before going to bed, también se puede decir. Voy a dormir, pero no en mi cama esta noche. Before going to sleep, I brush my teeth. But I brushed them. Now it's time, to get some rest. Bedtime.